Televidentes del tercer canal de Colombia, bienvenidos a este nuevo informe desde París. Nos acompaña hoy Juan Camilo Hostos, ex viceministro de Transporte de Colombia, también fue jefe de gabinete en la Comunidad Andina de Naciones, me corrige si no está bien el cargo, y se ha desempeñado en importantes organizaciones internacionales muy reconocidas. Gracias por acompañarnos, Juan Camilo, acá en el tercer canal de Colombia. Dani, gracias por la invitación a toda la audiencia del tercer canal. Pues siempre muy a gusto estar aquí en tus micrófonos y en este nuevo espacio que se abre como una alternativa de comunicación en nuestro país. Juan Camilo, usted fue viceministro de Transporte. Usted sabe que el Congreso de la República es fundamental para todos los proyectos del gobierno nacional, para las reformas, para todo lo que haga el gobierno se necesita el Congreso. De hecho, ustedes tienen un enlace, los ministerios, los ministros, para que estén haciendo un lobby para poder mover los proyectos en el Congreso de la República. El actual Congreso de la República a todo le dice no, no estudia las reformas, no leen las reformas, no son juiciosos, no hacen un debate, no, a todo. ¿Usted cómo lee y cómo interpreta ese fenómeno? ¿Y por qué la oposición carece de propuestas? Porque hay muchas críticas, pero cero propuestas para el desarrollo y la construcción del país. Entonces, ¿cuál es la solución que proponen? Que la salud está terrible en Colombia. Nadie puede decirnos que la salud de Colombia es buena, porque eso es la peor mentira del mundo. El tema laboral, pues, requiere unas reformas. Si no son las que propone el gobierno nacional, ¿por qué la oposición se quedó sin propuestas técnicas, más allá de los discursos y de decir no en el Congreso, y ni siquiera estudiar las propuestas que el gobierno nacional presenta? Mire, Daniel, yo estoy de acuerdo con usted en que la oposición le ha hecho falta iniciativa. En el Congreso hemos visto una oposición valiente que se ha parado duro frente a las reformas inconvenientes que ha presentado este gobierno, pero el hecho de que hayan sido inconvenientes no significa que no sean necesarias. La reforma a la salud es necesaria, la que conviene. La reforma laboral es necesaria, pero la que conviene. Y lo mismo la reforma a la justicia. Pero ¿la que le conviene a quién, Juan Camilo? No, la que le conviene al país, la que le conviene al país, Daniel. Porque pareciera que la oposición defiende solo como a los grupos empresariales, solo defiende a ciertos sectores, o defiende realmente también al pueblo, a la gente pobre, al campesino que está en la montaña, a las personas que realmente, lo que usted dice, que no tienen ni siquiera un plato de comida al día. ¿A quién defiende la reforma realmente? ¿Y a quién defiende pues esa oposición en el Congreso de la República? ¿A quién representa? No, yo creo que eso es una opinión que hay diversidad de opiniones sobre a quién defiende la oposición, pero lo que yo creo que es en términos objetivos, la reforma que presentó el gobierno del presidente Petro, lo que hacía era dañar las cosas que venían funcionando bien en el sistema de salud y no resolvía las que funcionaban mal. ¿Qué funciona mal? Que no se ha puesto en cintura las EPS, que no se ha logrado que la cobertura en infraestructura salga de las áreas urbanas y pase a las regiones y a la ruralidad, que los profesionales especializados lleguen a todo el territorio nacional. Eso es lo que hay que resolver. No todo, como usted lo dice, funcionaba o funciona bien. Lo que pasa es que uno no puede partir como si estuviéramos arrancando de cero, porque Colombia ha conquistado en los últimos 20 años cobertura, por ejemplo. Pasamos del 67% al 94% en cobertura. Tenemos un régimen absolutamente garantista en donde, a diferencia de los Estados Unidos, la gente no le llega una cuenta multimillonaria después de enfermarse a la casa. Luego, hay cosas que sí funcionan, pero estoy de acuerdo con usted que hay cosas por mejorar. La reforma que le conviene al país es la que mejora esos aspectos que hoy no funcionan bien. EPS que se roban la plata, infraestructura deficiente que no llega a todo el territorio, profesionales de la salud que no tienen la cobertura homogénea, porque solamente están en las áreas urbanas y centros poblados grandes. Eso es lo que yo creo que hay que resolver, y en eso le ha hecho falta a la oposición iniciativa, porque a la hora de tumbar la reforma del gobierno Petro por inconveniente, lo que debía haber habido es un texto alternativo presentado por la oposición que realmente resolviera los problemas que tiene la salud de los colombianos. Entonces, en eso usted tiene razón en que le ha faltado iniciativa, le ha faltado
claridad a la oposición para poder no ¿Usted no cree solamente que la oponerse. oposición está totalmente sesgada y a todo, o sea, que no está pensando en el país, sino únicamente en derrocar a Petro? Creo que le ha faltado iniciativa. No Considero que le ha generalicemos, faltado. digamos una buena parte de la oposición, no se puede generalizar, ahora, pero casi toda. Es que no se ve un congresista que uno diga, no, venga, si el tipo tiene una propuesta interesante para el país, tiene razón en lo que está diciendo. Cuando uno escucha que entrevistan a Lirio Barrera, cuando uno escucha que entrevistan a María Fernanda Cabal, cuando uno escucha a Bedoya, pues es que no hay nada de argumentos, no hay nada de preparación académica, no hay nada de formación técnica. Son personas que hablan como para ellos mismos, no hablan para el país ni siquiera, ¿sí? Defienden solamente Daniel, sus posturas, pero no hay un proyecto. Usted, que es una persona más técnica, con formación académica, ¿sí? Muy distinta a la que tiene, por ejemplo, Alirio Barrera, pues usted entonces, ¿cómo lee eso? ¿Eso no es inconveniente para el país que hayan senadores en tanta ignorancia? Yo siento que ha faltado claridad en los objetivos de cada una de las bancadas de la oposición, ¿sabes? No ha habido unos principios ni unas iniciativas legislativas de orden. A ver, por iniciativa legislativa no ha habido ninguna propuesta de reforma estructural seria, viable. Luego, tanto la izquierda como la derecha han fallado en algo, Daniel, y es que han hecho propuestas desde la ideología y no desde la lógica. Cuando usted hace propuestas desde la pasión de la ideología, pues por eso el presidente Petro se le cayeron las reformas, porque no escuchó a nadie, porque en las mesas de trabajo no fue capaz de articular las propuestas y garantizar que se sintieran incluidos todos los sectores. Entonces, a los dos lados creo que fallan en lo mismo. No tienen ese sentido de construcción colectiva, no tienen esa iniciativa y ese gesto de poder hacer un proceso de construcción en donde vinculen las diferentes visiones y se logre el mejor proyecto posible para que tanto la salud como las pensiones, como lo laboral, como la justicia tengan unas reformas que se necesitan, pero que necesitan un consenso, no solamente en el Congreso, sino un consenso general para que el país deje de estar tan polarizado, deje de estar tan roto. O sea, la derecha tratando de vender, digamos, un sistema laboral que falla como si estuviera bien, que no está bien, y la izquierda haciendo ver al empleador y al empresario como el tirano, que no es, porque el empresario no es ningún tirano, el empresario es una persona que se esfuerza, que con mucho sacrificio logra generar unos empleos en las mejores condiciones posibles en el marco regulatorio que el país le ofrece hoy en día. Luego, ahí hace falta mucho consenso, Daniel, hace falta mucho consenso y hace falta formular las propuestas legislativas más desde la lógica que desde la ideología. Estamos en un momento a nivel mundial muy, muy difícil, Juan Camilo. Acá en Francia se declaró la crisis financiera por parte del gobierno del presidente Emmanuel Macron hace pocos días. El primer ministro anunció que hay un déficit de 40.000 millones de euros en Francia, que es la segunda economía más fuerte de toda la Comunidad Europea y uno de los países fundadores de la Unión Europea. Estados Unidos, con la guerra arancelaria con China, ha llegado a unos aranceles del 145%, y Colombia no está por fuera de las sanciones y de lo que venga para en algún momento, igual que muchos otros países de América Latina. Usted hizo parte de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN, fue el jefe de gabinete de la CAN. ¿Cómo plantear un bloque y una unidad latinoamericana para poderle hacer frente a esa crisis económica mundial? Es tan difícil que exista un bloque en Latinoamérica como existe acá en Europa, económico, para tener mejores condiciones de negociación internacional en los tratados de libre comercio y hacerle frente a la crisis económica mundial. Latinoamérica es un bloque muy importante, pero que ha carecido de institucionalidad para lograr un bloque unido de verdad en torno a propósitos regionales, porque los foros y los organismos de integración regional que hay en América Latina, a diferencia de los europeos, en este caso en especial la Unión Europea, es que los países miembros ceden su política monetaria, sus bancos centrales se someten a las políticas monetarias del Banco Central Común, en este caso el Banco Central Europeo.
sus constituciones y sus leyes están sujetas a la legislación europea, o sea, a la legislación del Parlamento Europeo. Luego hay una supranacionalidad que tiene control monetario y control legal de lo que pasa en los países. En América Latina lo que pasa es que se reúnen para unos fines comerciales, pero ninguno de ellos articula ni su política monetaria, ni sus leyes, ni sus decisiones internas. Luego, entonces, es una integración que no logra una cohesión ni unos objetivos comunes, porque además, frente a un cambio de gobierno, se vuelve vulnerable esa integración, porque hay unos foros que, como la UNASUR, como PROSUR, que tienden más a la izquierda, o como la Alianza Pacífico, que fue concebida con unos principios más de la derecha. Entonces, dependiendo de quién llegue a gobernar, se afilian a uno de estos foros que al final son reuniones anuales en las que hacen algunos acuerdos comerciales, algunos acuerdos de cooperación, pero que no hay nada de fondo. La comunidad andina tiene la institucionalidad más fuerte de estos bloques y aún así carece aún de mucha sustento para lograr una integración que de verdad le sirva a América Latina para ser competitivo frente a Europa y los Estados Unidos. Mire usted, Daniel, que la comunidad andina representa la economía número 20 del mundo. El espacio común de la comunidad andina, que hoy está integrado por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, representa una economía más grande que el estado de California, por decir algo. Es una economía muy potente, pero que le ha faltado integración, le ha faltado lograr esa articulación para de verdad tener un bloque muy fuerte con una supranacionalidad que tenga un mandato independientemente del gobierno que llegue, para que las políticas sean sostenibles en el tiempo, para que esas políticas de integración no cambien al vaivén del presidente de turno. Por eso creo que falla la integración de América Latina. ¿Cómo está Boyacá hoy? En un momento donde hay una expectativa de que Carlos Amaya posiblemente sí un día, posiblemente no otro, pero ha estado sonando en distintos medios nacionales la posibilidad de que Carlos renuncie a la gobernación de Boyacá para aspirar a la presidencia de la República por el petrismo. Pero la pregunta es, pues para antes de hablar de presidencia, hablemos de cómo ha sido su gobierno todo el tiempo que él lleva en el poder, en qué condiciones se encuentra hoy el departamento. Desde su perspectiva, ¿cuál es ese balance y cómo le ha ido a Carlos Amaya como gobernador? Bueno, creo que al gobernador Amaya hay que evaluarlo no por su año y 5 meses de gobierno, sino por los más de 9 años que él y su equipo han gobernado al departamento. Y si uno hace una valoración objetiva desde los datos, pues la tasa de desempleo hoy supera el 13%, lo cual significa que estamos por encima del desempleo a nivel nacional. La tasa de informalidad en Boyacá es del 58%. O sea, esto significa que 6 de cada 10 boyacenses trabajan sin seguridad social, sin acceso a salud, sin una posibilidad de pensión, o sea, en el rebusque del día a día. Unas condiciones laborales muy complejas. Y los índices de pobreza ya rozan el 36%, o sea, el 36% de los boyacenses vive en condiciones de pobreza, o sea, no llegan con lo suficiente para comer 3 veces al día. Y esto significa que la pobreza en los últimos 10 años ha crecido en vez de retroceder. Entonces, los indicadores macro no son buenos para Carlos Amaya. Pero además de eso, las ciudades han visto truncadas sus expectativas frente a procesos estructurales. Por ejemplo, Chiquinquirá, después de 10 años, no resuelve su problema de agua. Tunja, lo que hemos visto es la inauguración de una piscina que tuvo todos los sobrecostos posibles, un parque agroalimentario que tiene problemas contractuales, está inconcluso, una clínica Josefa Canelones que los han inaugurado 6 veces pero que aún no se termina y que se convierte en otro elefante verde más. En Paipa, la plaza de mercado con sobrecostos y con problemas. En Duitama es más triste la realidad porque no hemos visto una sola obra de impacto. Y en Sogamoso, un estadio de 41.000 millones que recientemente adicionaron con 16.000 millones un contrato cuestionado con el cual supuestamente se construyó una mansión en Paipa, pues dan cuenta de unos sobrecostos que nadie entiende y yo creo que para las ciudades no ha sido bueno. Y para las regiones, pues Daniel, el norte de Boyacá sigue en las mismas condiciones viales de hace 20 años.
Lengupá, Márquez y la provincia del Valle de Tensa siguen desconectados del centro del departamento. En realidad en las provincias tampoco ha pasado mayor cosa. Entonces, para mí el balance en las cifras macro y objetivamente no es bueno, y los problemas de sus infraestructuras que siempre terminan inconclusas o sobrecosteadas, pues también dan cuenta de una gestión muy pálida, muy triste y muy pobre para Boyacá en los últimos 10 años. Bueno, usted lo ha dicho, 10 años del gobierno de Carlos Amaya y de su equipo, pero en esos 10 años pasó Ramiro Barragán. Cuando Ramiro Barragán fue gobernador de Boyacá, usted era viceministro de Transporte. Habían proyectos, había gestión de proyectos. ¿Qué pasó en ese momento y por qué no se generaron proyectos de más impacto para el departamento de Boyacá cuando usted fue viceministro de Transporte y estaba entonces Barragán como gobernador? ¿Cómo fue esta experiencia en este momento? ¿O cuál es el balance que haría usted desde esa cartera? Hombre, yo creo que con el gobernador Barragán creo que se lograron desde el gobierno del presidente Duque cosas importantes. El Pacto Bicentenario era hasta ese momento un documento bonito que no tenía un solo peso. Dentro del marco de reactivación económica y el plan de reactivación económica del presidente Duque, del cual además fui coautor, pues fue que se consiguieron los 3.4 billones de pesos para financiar el plan bicentenario de inversiones en infraestructura. El Pacto Bicentenario logró la financiación de 3.4 billones de pesos en proyectos de infraestructura, pero adicionalmente en infraestructura terciaria a través del programa Colombia Rural se hicieron obras por el orden de los 800.000 millones de pesos en vías terciarias, en puentes, en mejoramientos en la ruralidad de nuestros 123 municipios. Luego creo que fue una articulación buena, pero realmente ha habido una falta de interés del gobierno departamental en cumplir sus compromisos de cofinanciación del Pacto Bicentenario, lo cual ha retrasado la ejecución de estas obras. Luego, es decir, como para entenderlo, porque pues usted obviamente nos da una respuesta muy técnica, pero para entenderlo mejor con todos los televidentes, acá hay una incoherencia, porque no se califica bien el desempeño del gobierno Amaya, pero hablamos que cuando usted fue viceministro no hace mucho, se otorgaron unos recursos muy importantes. Entonces la pregunta acá es, si hay recursos, si hay plata, ¿por qué le va tan mal a Carlos Amaya con Boyacá? ¿Crece la pobreza? ¿Y qué pasa con los recursos? ¿Dónde están los recursos? Que si hay pobreza, si pasa en el norte de Boyacá que no hay un sistema vial, que no hay una S de salud, si las escuelas y los colegios están en unas condiciones absolutamente precarias, pues uno no entiende. Entonces, si hablamos de todos estos miles de millones, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde están las obras? Daniel, la planeación financiera que se hizo en su momento era sobre la base de vigencias futuras. Estas vigencias futuras quedaron a 10 años comprometidas en el año 2020 y allí lo que se prometía era que el gobierno departamental iba a cofinanciar una parte de esas vigencias futuras. Eso no ha pasado y eso ha generado retrasos en las obras, y las obras están financiadas desde la parte del gobierno nacional por el compromiso que hicieron, pero en el gobierno departamental los compromisos no se han cumplido. Luego, la plata sí estaba proyectada para 10 años. Obviamente son obras de un impacto enorme y de una envergadura muy grande y pues tomarán tiempo para construirse. Y yo creo que pues más allá de la gestión que haya hecho el gobierno departamental en su momento, esa fue una muy buena iniciativa del gobierno nacional en cabeza del presidente Duque y el Ministerio de Transporte, pero aún no se han visto los resultados. Es porque la cofinanciación y el cumplimiento por parte del departamento no ha sido cumplida, valga la redundancia, y adicionalmente el proceso de vigencias futuras da como cuenta que las inversiones empezarán a tener un impacto importante a partir del año 2026. Palabras más, palabras menos. La Nación otorgó unos recursos y el departamento no quiere poner un peso, por tanto pues no hay nada. La vigencia futura de 10 años, 2020, llegando al 2026, no se hace nada. O sea que en 4 años no creo que se haga lo que no se hizo en 10. Entonces, pues bueno, esperar a ver qué pasa con tanto populismo y con tanta inauguración y con tanta obra que al final son solamente castillos en el aire del señor Carlos Amaya. Ahora bien,
¿Es cierto o no que existe cercanía de Carlos Amaya con el Centro Democrático en Boyacá? Hombre, yo no pertenezco al Centro Democrático, Daniel, no No, puedo dar pero cuenta. pues, digamos que desde su lectura se ve la Asamblea Departamental, digamos que usted fue cercano al gobierno del Centro Democrático, si bien es del Partido Conservador. Eso se sabe. ¿Usted qué piensa? ¿Si hay cercanía o no? Sí, sí, efectivamente, el gobierno departamental cuenta hoy con el apoyo en la Asamblea del Partido Centro Democrático y se deja ver una muy buena relación entre la credencial parlamentaria del Centro Democrático y del gobierno de Carlos Amaya. De hecho, tuvieron Secretaría de Minas hasta hace unos pocos días. Luego, eso da cuenta de que el Centro Democrático está en concordancia con el gobierno del doctor Carlos Amaya. Ahora bien, ¿usted aspiraría a la gobernación si eso sucediera? Yo, en primer lugar, creo que está completamente descartado que el doctor Carlos Amaya renuncie. Yo, por al contrario de sus anuncios de sobrevaloración de su trabajo, de la propuesta política que podría tener a la presidencia, creo que él tiene claro que se va a quedar. Y en el caso tal en el que renuncie, pues uno no puede armar proyectos sobre el camino sin ninguna tesis de fondo. Yo no tengo en este momento esa disposición de hacer un trabajo a la ligera, de hacer un trabajo que necesita pues además unos recorridos previos para poder entender ciertas realidades del departamento. Luego no estoy en ese plan, estoy de hecho recorriendo el país hace más de un año y medio, construyendo el camino que nos lleve a una curul en el Senado de la República. Luego, la respuesta concreta, Daniel, es no estoy en el proceso de gobernación. En una eventual renuncia no estaría en ese proceso, y lo que sí estoy es construyendo el camino para lograr conquistar una curul en el Senado de la República a nombre de Boyacá, del altiplano cundiboyacense, del sector de transporte y de infraestructura, y de una nueva generación que quiere ponerse al servicio de Colombia. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NEC y DaviPlata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?